Hola de nuevo. Estamos en el día del inversor en Renta 4 Gestora, el Investors Day. Estamos en la segunda mesa dedicada a la renta variable global. Y para aquellas personas que se han incorporado tarde o que lo están preguntando en el chat, quienes nos siguen en directo, no hay problema. Es decir, todo lo que ahora estamos disfrutando en directo luego puede verse en el canal de YouTube de Renta 4 Gestora. Así que se puede dar marcha atrás, rebobinar, centrarse en aquello que a uno le interesa más o menos, según los intereses de cada cual. Gracias por seguir ahí, que estén miles de personas, que estéis miles de personas conectados. De verdad que es una gran alegría y denota el interés que hay ahora mismo por encontrar calidad en la inversión. Y hoy agradecemos mucho al equipo de Renta 4 Gestora que esté de esta manera respondiendo a las preguntas que estáis trasladando por las distintas vías y con la transparencia y con el detalle que lo están haciendo. Bueno, en renta variable global vamos a hacer igual que con la mesa anterior de renta variable europea. Así que voy a invitar a Celso Otero a que haga una introducción de cómo está ahora mismo la estrategia de Renta 4 Gestora con la renta variable global. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a todos que nos estén siguiendo en este día para poder compartir nuestra filosofía de inversión en este encuentro digital que estamos teniendo y ver si fuese común a la suya que podamos compartir un largo y esperamos que muy fructífero camino juntos. Entonces, inicialmente, todo esto, como bien comentaba Antonio al principio, y ha comentado muy bien Javier también, forma parte de un equipo que parte está aquí representado, una parte más pueden ver en su diapositiva, pero hay muchos más departamentos que también están implicados y que gracias a ellos hemos conseguido lograr los números que ha presentado antes Antonio. Y luego, pasando a nuestra filosofía de inversión, creo que antes de empezar, cuando uno va a invertir, creo que es muy importante pensar cuando alguien compra un activo, ¿qué está comprando? Y cuando alguien compra un activo, está comprando los beneficios futuros, ¿no? Esos beneficios futuros son los que van a pagar y vamos a rentabilizar la compra que estamos haciendo hoy. Entonces, a partir de ahí, la primera pregunta que nos tenemos que hacer a la hora de invertir es ¿dónde queremos invertir, ¿no? Es decir, podemos centrarnos en una región o en un área geográfica o bien irnos a una gestión más global, donde están englobados ya todas las compañías del mundo. Volviendo un poco a lo que comentaba inicialmente, ¿no?, que compramos los beneficios futuros, tenemos que plantearnos la siguiente pregunta. Esos beneficios futuros se generan por varias variables. Una de ellas, comentaba muy bien Javier antes, es el crecimiento de la población. Y por eso también, a la hora de exponernos a una pirámide de población, es importante ver en qué economías nos estamos centrando. No quiere decir esto que en España, las compañías que estén en España están afectadas a la pirámide de población, pero si tú tienes una empresa que solo está afectada a la economía de España, va a estar afectada a esa pirámide de población. Por eso, nuestra búsqueda de un sesgo más global, donde la pirámide poblacional es mucho más sana y la población va creciendo año tras año, ¿no? A partir de ahí, cuando ya otra de las variables que queremos destacar es que nosotros compramos los beneficios futuros y vemos que estos están muy relacionados al crecimiento de la economía a la que están expuestos. Si nos vamos a una exposición mucho más global, pues si miramos los últimos 40 años, el crecimiento del PIB a nivel global ha crecido de forma bastante estable a tasas de un 3,5%, impulsado muchas veces por los países emergentes y también por la solidez de los desarrollados. Una vez que tenemos claro más o menos hacia dónde nos dirigimos nuestra inversión, esto lo podemos hacer de distintas formas. Podemos hablar de gestión pasiva, de ETFs, también podemos invertir vía factores, ¿no?, volatilidad, momentum, calidad, o bien más lo que voy a tratar un poco más en esta presentación inicial de una gestión activa, ¿no? En esa gestión vía calidad, crecimiento, valor, ¿no? Nosotros, la gran pregunta que nos hacemos es ¿qué buscamos cuando queremos invertir, ¿no? Es decir, ya sé más o menos dónde quiero estar, qué quiero estar haciendo, pero ahora es ¿qué buscamos en esa inversión? Y dices, me canso de repetir muchas veces esta afirmación, es decir, miramos hacia los beneficios futuros y entonces decimos, pero todo eso creo que es mucho más razonable buscarlo desde el ámbito de la calidad.
Yo muchas veces pongo el ejemplo, se ríen mis compañeros de mí cuando hago el mismo ejemplo, ¿no? De decir, no, yo veo al alumno que saca sobresalientes siempre en clase, ¿no? Y dice, pues es mucho más probable que ese alumno siga sacando sobresalientes que el que esté suspendiendo constantemente empiece a sacar sobresalientes y siempre se quede. Puede pasar y puede ser una gran historia de cambio, pero yo me guío un poco más por esa tendencia clara de largo plazo. Entonces ahí busco compañías, bueno, no busco, buscamos compañías que estén inmersas en una tendencia de largo plazo, que tengan unos buenos fundamentales, que tengan un bajo apalancamiento financiero, porque también soy de la opinión que si yo tengo un gran negocio, ¿para qué lo voy a apalancar? ¿Para ponerlo en riesgo? Si tengo uno mediocre, igual necesito mucho más apalancamiento, pero con un negocio bueno, pues ya no lo voy a poner en riesgo. Y luego, empresas que sean líderes de su sector, que sean oligopolios, monopolios o ser posibles, y que tengan sectores con barreras de entradas, como comentaban en la mesa anterior, ¿no? El caso de Grifols. Luego, también, una vez que tenemos claro, pues ya queda bastante definido el proceso, es decir, ver hacia dónde nos dirigimos, qué sectores están ahí beneficiados, qué compañías están cambiando el mundo, y analizamos estas compañías y nos quedamos con ellas durante un largo periodo de tiempo para buscar esa capitalización compuesta, ¿no? Entonces, muchas veces cuando se habla de ese largo plazo, de ese mantenimiento, de esas megatendencias, muchas veces parece que suena como a frase hecha, ¿no? A nosotros nos gusta verlo desde el punto de vista empresarial. ¿Y qué es una megatendencia para una empresa? Que sus ingresos crezcan de manera recurrente, a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué son los ingresos? Es la pregunta. Pues es la cantidad de productos o servicios que una empresa vende por el precio al que los vende. Para que mis ingresos crezcan, o bien sube la variable de precio sin variar el volumen, que dices, pues bueno, podría ser positivo, pero no lo veríamos sano. Lo ideal sería un mix de ambas y en su defecto lo que nosotros preferiríamos es un crecimiento en volúmenes. ¿Y eso cómo lo podemos ver? Pues de muchas formas, ¿no? Ese crecimiento en volúmenes lo podemos ver en apertura de nuevos mercados, que dices, pues empresas de distribución que están haciendo una expansión geográfica, como hemos visto aquí en España el caso de Inditex, como hemos visto también el caso de Fast Retailing en Japón con sus tiendas Uniqlo, ¿no? Que están haciendo toda esa expansión geográfica, como Starbucks en su día, que sigue haciéndola. Luego también otros ejemplos de, por ejemplo, el crecimiento de la población, ¿no? Y dices, pues hay los consumidores de consumos básicos, es decir, cepillo de dientes, ¿no? Te vas a lavar los dientes y dices, pues uso Colgate. De todo eso, al incrementarse el número de consumidores, pues son beneficiosos ese incremento de número de consumidores, y empresas como Colgate, Procter & Gamble, Unilever, Reckitt Benckiser, pues se benefician de todo ese crecimiento secular, ¿no? Hay mucho más negocios, vamos a centrarnos porque el tiempo y las preguntas parece que nos lo piden. El ejemplo claro también, que comentaba muy bien antes, el de la salud, que es una tendencia que nos gusta mucho, ¿no? Es decir, lleva esta misma tesis muchos años y esperamos que siga también durante muchos años. Y eso es lo que nos gusta de una megatendencia, que podamos invertir en ella durante un largo periodo de tiempo y que no cambie a lo largo de los años. Y luego, ¿cómo estamos canalizando un poco toda esta filosofía desde la parte global en la casa? Pues a través de Renta 4 Acciones globales. Entonces, al final, toda esa calidad, búsqueda de la calidad, porque nosotros nos centramos en buscar calidad y que funcione nuestra filosofía de inversión. Nuestra posición media de cartera es de un 0,5%. Es decir, tenemos unas 200 compañías en cartera. No intentamos dar un pelotazo en comprar 4 compañías y a ver si funciona. Y dices, lo que estamos buscando es que nuestra filosofía funcione, porque el reflejo de toda la filosofía está en las empresas que compramos. Y al final esto nos marca, comentaba muy bien David antes, ¿no? La importancia de los retornos dentro de las compañías, pues al final vemos que los retornos del capital común de nuestras compañías está en torno al 27%, que es muy por encima de la que tienen los índices. Si miramos el retorno de los activos está en torno al 11%. Y los márgenes que tienen, el margen neto, es decir, lo que le queda a la compañía después de impuestos respecto a las ventas que hace, es en torno al 14%. Y lo que comentábamos inicialmente,
no buscamos empresas endeudadas. Nuestra deuda neta EBITDA de las empresas promediada es de un 0,6%, ponderada, perdón, es de un 0,6 veces. Es decir, en unos 7 meses, con el EBITDA que generan, pagarían todas sus deudas. Ahora bien, muchas veces la crítica viene y dice, con este estilo de compañías y este estilo de calidad, debes tener muy poco crecimiento. Y dices, todo lo contrario, nuestra búsqueda siempre se basa en ese crecimiento futuro. Y si cogemos nuestra cartera, los últimos 5 años el crecimiento de sus ventas ha estado por encima del 8%. Y si vemos sus beneficios, están creciendo muy por encima del resto de índices, ¿no? Entonces, todo eso, otra de las preguntas comunes que suele haber es sectorialmente. ¿Qué sectores elegimos, ¿no? Y dices, no es una búsqueda tanto del sector, quiero tener un 25% en el sector industrial. Dices, no, esa composición sectorial va surgiendo a medida que vamos incorporando las compañías en cartera. Nosotros no ponemos barreras a la hora de invertir o no en un sector. Lo importante es encontrar las compañías suficientes para ir incorporándolas. Me da igual del sector o del país que sean. En la parte geográfica, muchas veces es, ¿estáis sobreponderados en Estados Unidos o en Europa? No, que tengan la sede de la compañía en un sitio me da igual. Lo que nos importa realmente es que las ventas de esa compañía tengan un ámbito global, ¿no? Porque así nos correlacionamos a ese crecimiento que veíamos inicialmente del PIB global y estamos mucho más tranquilos. Y finalmente, pues hablar un poco de resultados. Esto es renta variable y existe volatilidad y el mercado nos lo acaba de demostrar en el corto plazo. En el ejercicio, muchas veces cuando se plantea, dice, vamos a hacer un evento en Renta 4, este evento digital, y dices, pues igual podemos decir, no lo hemos hecho en el mejor momento por las caídas que ha habido, ¿no? Pero también, como dice el dicho, cuando baja la marea se ve quién está desnudo. Y aquí vemos que la caída que hemos tenido ha sido una caída del 9% a cierre de abril. Ahora es un poco menos con las últimas subidas que hemos tenido, ¿no? Y para finalizar ya y pasar a las preguntas, hablar de la volatilidad. La volatilidad, hoy estamos hablando del COVID, pero es un elemento que tenemos presente siempre en el mercado. Otras veces serán los miedos a recesión hace unos meses, otros serán los tipos de guerra comercial. Cuando Trump llegaba al poder, los miedos que sí iba a ser malísimo para el mercado. Y al final, después de todo esto, hemos visto que la volatilidad, que es la línea azul oscura, ¿no?, más marcada del fondo, ha subido, pero ha subido de forma mucho más suave que en el resto de índices. Y sin más, pasamos a las preguntas para tampoco alargarnos demasiado. Estupenda presentación. Estamos hablando de renta variable global. Gracias, Celso Otero. Bueno, están algunos de los miembros del equipo de gestión. Esto es como el K-pop. Todos trabajan en equipo, pero luego hay habilidades personales. Ya han visto algunas. Les diré que ahora tienen en sus pantallas, ¿no? A la izquierda está Ana María Conesa. Ella tiene entre las habilidades controlar bien el Smart Beta. Solo el nombre ya atrae, ¿verdad? Bueno, hablar de salud es el terreno de Elena Rico, de la salud y de las megatendencias. La salud está claro que se ha convertido en una megatendencia. A Celso ya la acaban de escuchar y a Luis Goldeceros ya también le conocen, ¿verdad? Nos ha dado antes unas claves buenísimas sobre el sector de la tecnología. Vamos con las preguntas, que tenemos un montón también. Gracias por hacérnoslas llegar. Una pregunta primera va dirigida a Elena, precisamente. Es de Sergio. Teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos con el impacto del COVID-19, habéis hablado a lo largo de la mañana del potencial de la salud. ¿Seguís viendo oportunidades en este sector con lo que ha subido? Pues teniendo en cuenta que nuestra tesis de inversión a la hora de invertir los fondos es buscar ese crecimiento de largo plazo. Y la salud, nos basamos en esa misma tesis. Lo que buscamos son crecimientos sostenidos en el largo plazo, compañías de calidad, pero sobre todo que tengan un sustento. Y ese sustento es la megatendencia. Y nosotros lo que vemos en salud es el punto de convergencia entre diferentes megatendencias. Una que ya se ha comentado y que todos sabemos es los cambios demográficos, el incremento de la población, el aumento de la esperanza de vida y además también hablamos de la disrupción tecnológica, ¿no? Que la tecnología es algo que ha venido y que está presente en todos los campos de nuestra vida.
y además de ello el crecimiento de la clase media en países emergentes. Y ahí es donde vemos estas megatendencias que sustentan esta idea de inversión. Y esta es una tesis que hemos visto en los últimos años y estamos viendo, y creemos de hecho que sale reforzada con la situación actual que estamos viviendo. Entonces, el área de la salud, por supuesto, creemos que es una oportunidad de ahora y es una oportunidad de futuro. Enlazo con alguna pregunta más que va relacionada con la salud. Ana, por ejemplo, pide que detalléis en qué áreas hay más potencial, alguna compañía que tenéis en cartera ahora mismo, ¿algún ejemplo? El área de la salud va muchísimo más allá de lo que son las grandes farmacéuticas y las biotecnológicas. Tiene una diversificación en cuanto a tecnología médica, cuidados de ancianos, aprovisionamiento, herramientas de software y una de las áreas donde vemos más oportunidades y que estamos mucho más cómodos es la salud y la tecnología. El área de la tecnología médica. Es un área que crece anualmente a tasas de doble dígito y que, aunque sí que es verdad que en momentos como el actual se ha podido ver un poco penalizado por aplazamiento de intervenciones, por dar prioridad a estos pacientes enfermos de coronavirus, el mensaje que nos transmiten las compañías de este área es que son intervenciones que no eran urgentes, pero sí son necesarias. Entonces, una vez volvamos a la normalidad, el volumen de operaciones volverá a sus niveles habituales. Y una compañía que sí que nos gusta mucho y tenemos en cartera tanto del Fondo Global como del Fondo de Megatendencia Salud es Intuitive Surgical. Es una compañía americana, es joven, se fundó en 1995 y se dedica principalmente a la fabricación de robots quirúrgicos de mínima invasión. A lo largo de todos estos años han ido incorporando innovaciones en sus robots y ya van por la cuarta generación. Se trata sobre todo, y ellos lo transmiten así, es mejorar, ser muchísimo más preciso y que el cirujano sienta que es una prolongación de su mano. Y sobre todo es la calidad de vida del paciente, que la recuperación del paciente tras una intervención con estos robots sea lo más rápido posible. Los robots son muy conocidos, el Da Vinci, están presentes en más de 67 países, lo utilizan prácticamente todos los cirujanos y a lo largo de su historia han hecho más de 7 millones de intervenciones exitosas. Es un área que crece a tasas del 20% anual en los últimos años y lo que se estima es que estos crecimientos se mantengan a lo largo de los años. Es una compañía que nos gusta el negocio, entendemos a qué se dedica, tiene unos márgenes sostenidos y superiores al 35%, tiene bajo endeudamiento y visibilidad. Y al final es un ejemplo de compañía que reúne todos esos criterios que hemos estado comentando a lo largo de toda la mañana de calidad y que nos gusta tener en nuestras carteras. Muy conocido el robot Da Vinci, ¿verdad? Impresiona la precisión con la que trabaja en la medicina. Una pregunta de Sofía, que está examinando lo que tenéis en vuestras carteras. Ay, me encanta esta pregunta, es muy interesante. Dice que tenéis Amazon. ¿Qué opinión tenéis de ella? Esta es una pregunta para Luis Goldero, seguro. Tenemos Amazon, eso es cierto. Y Amazon, yo creo que más que entrar en la tesis en detalle, tal vez sea más interesante dar dos puntos que ejemplifican muy bien lo que es Amazon y desmontar un poco un mito que hay sobre Amazon. Amazon es una compañía que lleva siendo rentable desde 2002. Sin embargo, tiene el mito de que Amazon es una compañía que no genera caja, que no hace dinero y que no va a ser capaz nunca de hacer dinero. Y la realidad es completamente diferente. Es una compañía que el año pasado generó más de 20.000 millones de flujo de caja. No hay muchas compañías que generen ese tipo de caja y que tienen el balance más de 50.000 millones. Y lo que le permite a Amazon es, en momentos como este, donde muchas compañías están sufriendo, están teniendo que hacer recortes en muchos ámbitos, Amazon es capaz de pisar el acelerador y relativamente distanciarse de la competencia. Porque Amazon es la compañía de comercio electrónico más grande del mundo, pero no es la compañía de comercio más grande. O sea, comparada con Walmart, todavía se queda bastante por detrás.
Y los dos puntos que son interesantes sobre Amazon, uno es que hace referencia tanto a su crecimiento estructural como a su dominancia, respecto al crecimiento estructural, es la penetración del comercio electrónico, aunque lleva con nosotros mucho tiempo, es muy baja. En el mundo occidental no es mayor del 15%. Depende un poco de lo que se esté vendiendo, pero cuando agregas todos los productos es el 15%. Y con el coronavirus, afortunadamente o desafortunadamente, ha crecido más esa penetración en los últimos 2 meses que en los 10 años anteriores. Es una compañía con muchísimo crecimiento estructural por delante. Y en cuanto a posición dominante, que es la otra gran característica que buscamos en las compañías, podemos mirar a Estados Unidos, que es donde Amazon deriva la mayor parte de su negocio. En Estados Unidos hay algo más de 120 millones de hogares, de familias, que estén suscritos a Prime, que es el servicio de Amazon que te permite tener ventajas a la hora de comprar en su web. Hay más de 100 millones. Más del 80% de todas las familias en Estados Unidos están suscritas a Amazon Prime. Y como decía, más allá de entrar en la tesis y empezar a desgranar uno a uno, que puede ser tedioso, estos dos puntos yo creo que ilustran muy bien lo que buscamos. Crecimiento estructural, el comercio electrónico tiene por delante la capacidad de multiplicar varias veces su tamaño, y dominancia. Y Amazon claramente es la compañía más dominante en comercio electrónico. Sí, pero no solo eso. Y voy a conectar otra pregunta que nos envía Nacho. Está preguntando por el negocio en la nube. La verdad es que los resultados que están publicando las tecnológicas muestran cómo precisamente esa línea de negocio en la nube es de las más potentes del momento. Amazon, en particular, tiene ahí una potencialidad importante. La pregunta de Nacho es, ¿cómo podríamos invertir en negocio en la nube? No se refiere a Amazon en particular, ¿eh? El negocio en la nube, para nosotros, dentro de tecnología por lo menos, es la tendencia estructural más importante que hay. Nosotros estamos invertidos a través de Amazon, como bien dices, estamos invertidos a través de otras compañías menos conocidas, como pueden ser MongoDB, que es una compañía que provee bases de datos de nueva generación, no relacionales. Estamos invertidos a través de Microsoft, que es otra compañía junto a Amazon, que son, no es que sean los beneficiarios, sino que son los catalizadores de esta transición a la nube. Y si vemos la importancia de la nube, yo creo que es muy importante ver dónde estamos hoy en día y de dónde venimos. Y si vemos de la tecnología que disponemos hoy en 2020 y echamos la vista para atrás, la tecnología de la que disponíamos en 2010, 2000, 1990, creo que todos estamos de acuerdo que el cambio a lo largo de estos 30 años ha sido muy sustancial. Y cada persona tendrá su producto preferido, internet, teléfono móvil, ordenador, etcétera. El cambio más importante para las próximas décadas es la nube. Y es el cambio más importante porque la nube, como hay que entender la nube, es la base, los cimientos sobre los que se va a desarrollar la inteligencia artificial, que va a ser la tecnología más dominante. Y ahí Amazon, Microsoft, por ejemplo, dos compañías en cartera, son completamente dominantes. Más del 80% de todo el dinero que se gasta en esta infraestructura va destinado a ellos. Y cualquier tecnología que se va a desarrollar en el futuro se desarrollará sobre estos cimientos. Si vemos, por ejemplo, Gilead o Moderna, que están desarrollando vacunas, parece que están los más adelantados, ese desarrollo, la infraestructura tecnológica que utilizan es Amazon y Microsoft. Qué interesante esto. La verdad es que si estamos aquí también es para aprender cosas. Y aquí he visto una pregunta que es de nota. Pregunta Antonio, ¿qué es un factor? Seguramente va a descubrir cosas que muchos de nosotros no conocemos bien. ¿Qué es un factor o en qué consiste la inversión por factores y cómo se invierte a través de factores? Como la pregunta es difícil, se la voy a pasar a Ana María con esa. Bueno, gracias por la pregunta. Es extensa la pregunta. La inversión por factores, también se conoce como en Marbeta, se centra principalmente en gestionar el riesgo de la cartera, de forma que minimizándolo obtenemos una rentabilidad superior al mercado en el largo plazo. Este tipo de estrategia lo hace a través de factores. Como nos ha preguntado qué es, vamos a definirlo. Podríamos definirlo como toda característica específica a un grupo de acciones. En nuestro fondo de Marbeta usamos generalmente 5. Momentum, que invierte en compañías que lo han hecho muy bien en el pasado y pensamos que lo van a seguir haciendo igual. Value, invierte en compañías infravaloradas, como ya nos han comentado al principio. Quality, en compañías de calidad, con alto crecimiento de los beneficios y baja deuda.
mínima volatilidad, que invierte en compañías con unas cotizaciones muy estables, sin vaivenes, que ayudan a controlar la volatilidad del fondo. Y Saiz, que invierte en compañías de pequeña y mediana capitalización. Esta combinación de factores nos permite diversificar muchísimo la cartera, porque además cada factor invierte de forma cuantitativa, teniendo en cuenta las características que elija para cada factor. Y además de ser muy diversificado en sectores, zonas o regiones, cada factor, la combinación de todos ellos tiene muy baja correlación, por lo que nos ayuda a diversificar la cartera muchísimo más. De esta forma es como se gestiona el riesgo, con la diversificación sobre todo entre los diferentes factores para baja correlación, y ayuda a aumentar la volatilidad, ayuda a aumentar la rentabilidad del fondo. Creo que ha preguntado también que cómo se puede invertir en la última parte. No solo cómo funciona, sino cómo se puede invertir. Bueno, pues como en cualquier tipo, tanto renta variable o renta fija, pues se puede de las tres típicas opciones de forma activa. Pues el inversor puede definirse su factor usando los criterios que considere o que más le gusten para cada factor e invertir directamente en compañías. También se podría hacer de forma más pasiva a través de ETFs, porque existen ETFs de Smart Beta, tanto de un factor específico como multifactoriales, tanto europeos, americanos o globales, o a través de fondos de inversión. Por ejemplo, en la casa tenemos dos fondos de Smart Beta. Tenemos el Renta 4 Factor Volatilidad, que tiene un mínimo de un 70% mínima volatilidad, y el resto lo completamos para aportar rentabilidad al fondo con Value y Momentum. Y el Renta 4 Multifactor, que tiene los 5 factores en cartera. Siempre necesita, o sea, por folleto necesita al menos 2 factores, pero siempre vamos a tener los 5 porque aportamos la diversificación que hemos comentado anteriormente, y podemos obtener una mayor rentabilidad. Son 2 fondos, se centran en renta variable europea, y a finales de abril el Renta 4 Factor Volatilidad obtuvo una rentabilidad de un -13 aproximadamente, y el multifactor de un -15, que si lo comparamos con los principales índices de renta variable europea, en el Eurostock estuvo cerca de un -22, si no recuerdo mal, y el MSCI Europe sobre un -18,5. Como la teoría indica sobre los factores y la estrategia de Smart Beta, hemos obtenido una rentabilidad superior a los principales índices de renta variable europea. Incluso desde el inicio de los fondos sacamos una rentabilidad holgadamente superior también a ellos. Vemos que funciona. El objetivo, batirlos, ¿no? Batirlos, y vemos que funciona. Y funciona. Interesante. Lo que hemos aprendido, ¿verdad?, de los factores y del Smart Beta. Gracias, Ana María. Entre ustedes están colegas míos periodistas como Vera Castelló, es periodista del diario 5 Días, y pregunta: ¿seguís pendientes de las elecciones de Estados Unidos, que son en noviembre de este año? ¿O ante la crisis sanitaria ese efecto puede ser menor? Y luego repregunta: ¿y en emergentes hay oportunidad o hay demasiado riesgo en este momento? Quizás Celso puede responder. A ver, sobre el principio de la pregunta, es decir, este año tenemos elecciones en Estados Unidos y es un factor que siempre tenemos en cuenta. Es un factor que ahora mismo estamos también con una crisis sanitaria, y consideramos que todas las medidas que están tomando la Reserva Federal y el gobierno americano, con una expansión monetaria brutal de 3 trillones, que si la comparamos con la europea de 0,5, pues para una población más o menos similar es 6 veces mayor, pues consideramos que va a tener un impacto, ¿no? Todas esas soluciones que va a poner Trump sobre la mesa en un año donde tiene elecciones, porque su mandato se puede ver comprometido por una crisis sanitaria que no se esperaba hace simplemente 6 meses. Entonces sí que la seguimos, creemos que van a servir de estímulo hasta que acontezcan. Luego iremos viendo qué va sucediendo. Y respecto a emergentes, es un mercado que siempre suele tener más volatilidad, y es un mercado que tiene un crecimiento de largo plazo pues normalmente superior a desarrollados. Nosotros
No invertimos directamente en emergentes vía países, nosotros vamos directamente a las compañías que ahí encontramos, que pensamos que son atractivas, que tienen una exposición no solo en ese país, sino en otras áreas geográficas también, y que pensamos que tienen una capacidad de crecimiento elevado. A partir de ahí existe otra opción para invertir en emergentes, que es a través de empresas de países desarrollados donde tienen focos de crecimiento en todos esos países. Lo hemos visto, aunque no es un sector que nos apasiona, en el sector automovilístico, que todo su crecimiento de ventas venían de la parte de China. Lo hemos visto en el sector de lujo, que sí que es un sector que nos gusta bastante, que todo el crecimiento provenía de ahí. Con lo cual, emergente sí que nos gusta, pero siempre con cuidado. Hay muchísimo interés en la inteligencia artificial, que citaba Luis hace un instante. Hay un montón de preguntas referidas a qué empresa se puede identificar, si estáis contemplando alguna posición en empresas de tecnologías de RPA, Robotic Process Automation, o cosas por el estilo. Específicamente RPA, sí que hemos analizado el mercado, es uno de los mercados que crece más dentro del software de empresas. La dificultad de invertir en RPA es que al final, como se desarrollan las compañías, las industrias de tecnología, llegas a un estado donde tienes una o dos compañías que dominan casi todo el mercado y la tercera, cuarta, quinta prácticamente no generan ningún valor. Y RPA específicamente, lo que tienes es que las dos compañías principales de la industria, Automation Anywhere y UiPath, son privadas, no cotizan. Entonces es difícil para nosotros poder invertir. Y la que cotiza, Blue Prism, cotiza en Reino Unido. Tenemos una posición pequeña que seguimos muy atentamente porque puede evolucionar de formas diferentes. Por ahora ha evolucionado bien. Parece que la industria está avanzando mucho en crecimiento. Es una compañía que hace 3-4 años tenía 5 millones de libras de ingresos. Hoy tiene 100 millones de ingresos. Está teniendo muchísima aceptación en Europa entre compañías industriales, etcétera. Entonces tenemos una compañía que yo creo que nos va a dar potencial, pero estamos reduciendo o tenemos una posición razonable porque puede divergir el comportamiento. Es un mundo apasionante y se nota que a ustedes que están ahí al otro lado siguiendo esta jornada, este Día del Inversor en Renta 4 Gestora, también les gusta. Hay preguntas sobre los proyectos de Elon Musk, el famoso Neuralink, ese que conecta el cerebro a un ordenador. Dice que puede ser, dice Aritz, que puede ser muy interesante para luchar contra el Alzheimer. No sé si como inversión es un riesgo especial este. Es un riesgo especial invertir en este tipo de empresas. Es un riesgo especial invertir en este tipo de empresas, es un riesgo especial invertir en Elon Musk. No, la verdad es que como sí que es tecnología, pero toca un poco más otros ámbitos, un poco lo que es central a Elon Musk, que sería más automoción, no es algo que yo siga tanto en detalle. Sí. En cuanto al Neuralink, yo creo que Elon Musk es un poco más su personalidad, tiene diferentes facetas bastante extravagantes y esta parte de Neuralink, una más. Pregunta, esta es para Elena. ¿Cuáles son las megatendencias que ven ustedes más claras para el futuro? Pues como hemos estado comentando, nosotros vemos una clara megatendencia en la salud, pero precisamente por eso, porque al final la salud es el nexo de unión entre varias megatendencias que también estamos observando. Hablábamos de lo que hemos comentado ya, cambio demográfico, revolución tecnológica e incremento de la clase media en países emergentes. Eso al final, ese nexo de unión lo tenemos en la salud, porque por ejemplo la demografía, aumento de la población e incremento de la edad incremento del... Eso al final básicamente lo que se traduce es un incremento del gasto en salud. ¿Por qué? Porque a medida que nos hacemos mayores requerimos más cuidados y tenemos más riesgo de padecer ciertas enfermedades. Y eso al final, unido a el aumento de la población, se traduce en mayor gasto en el área de salud. La parte de tecnología, pues lo mismo, la tecnología está en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo tenemos ahora mismo, ¿no? Cuando estamos haciendo este encuentro virtual, que quizás hace unos años no
no éramos conscientes de lo que podíamos llegar a hacer con la tecnología. Y lo mismo, al comentar Intuitive Surgical, por ejemplo, vemos esa tecnología como está dentro del área de la salud. Y en la parte de clase media emergente, pues al final también se traduce en una mayor demanda por parte de estos países. Entonces vemos la salud como esa gran megatendencia de largo plazo. A más, estaba preguntando también en el chat Joan Grasses si el medio ambiente, empresas que tengan posición fuertes, apuestas medioambientales, también pueden estar en esas megatendencias, o ya no tanto. Sí, también, claro, porque al final cada vez somos más conscientes y tenemos, o sea, de este impacto medioambiental. O sea, reciclamos muchísimo más, intentamos que todo, bueno, igual que las compañías intentan que todos los procesos sean más limpios, proteger el entorno en el que vivimos y mejorar nuestra calidad de vida al final también a través de eso. Entonces, también es una mega tendencia clara el medio ambiente. Está claro. Pregunta Enrique, por temas de seguridad en las cadenas de suministro, ¿es posible una disminución de la globalización y con ello una reindustrialización de los mercados europeos y americano? Es algo de lo que hablan mucho los políticos estos días. Celso, ¿querría responder? Pues a ver, nosotros ese proceso, se está viendo ahora mismo que parte de las empresas están buscando localmente suministradores de distintos productos por las necesidades actuales. Pero el proceso de la globalización creemos que es un proceso muy fuerte, que ha ayudado a mejorar mucho los márgenes de las compañías y que es un proceso que creo que está para quedarse. ¿Que puede haber un incremento local? Puede haberlo y seguramente se produzca y lo veamos los próximos años. Pero a medida que pasa el tiempo y vuelva toda la normalidad, porque no hay nada más frágil que nuestra memoria. Siempre estamos pensando que lo que está sucediendo en este momento es lo que va a ser habitual para los próximos años. Y vemos cómo el mundo va cambiando y no nos damos cuenta de esos cambios. El proceso de globalización lleva muchos años. Sufrirá sus picos y sus valles, pero pensamos que va a seguir estando durante los próximos años. Una pregunta en el chat, está muy activo el chat de esta emisión, cuando estamos en directo, que escribe Alberto, dice, en la cartera del fondo Renta 4 Activos Globales figura Wisdom Tree Physical Gold. Y pregunta, tiene curiosidad sobre si es un ETF en empresas mineras y tiene como garantía oro físico o si el motivo es como cobertura. Hay un error en ese chat porque el que estamos comentando es el acciones globales. El activos globales lo lleva mi compañero Javier, que ha dado unos excelentes resultados todos estos años también ese fondo. Pues ahí está la respuesta a esa pregunta. Javier. Se la transmitimos a Javier. Pregunta de Alberto. ¿Cuál es vuestra visión ante el aumento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China? Tema de hoy otra vez. ¿Y cómo puede afectar a la reelección del señor Trump? De cierto modo puede conectar con lo que comentabas antes, Celso. Sí, es una pregunta que conecta bastante en el sentido... Trump está en elecciones. Estamos atravesando una crisis por el COVID. Si te metes ahora, están desarrollando guerras comerciales que vuelven a sonar ahora, que se nos habían olvidado. Pensamos que no debe tensionar demasiado la cuerda en un momento preelectoral porque podría salir perjudicado en ese aspecto. Con lo cual, ahora lo que toca es todas las medidas expansionistas que pueda para poder impulsar su campaña. Estamos en renta variable global, así que las preguntas van en esa dirección. Lo digo porque van introduciéndose algunas, pues mañana continuamos con la renta fija, con los fondos mixtos. Hay muchísimo interés, pues hasta en el sector inmobiliario. Veo que están entrando preguntas, ¿no? Pero aquí estamos centrados en la renta variable global. Y hay una pregunta de Miguel Ángel que es bastante interesante, en renta variable global, ¿la clave para obtener buenos rendimientos es una enorme diversificación o una correcta selección de activos? La selección es importantísima, pero creo que al final cuando nosotros nos centramos hay que buscar empresas que sean de la mayor calidad. Y ahí, muchas veces, por ejemplo, nosotros creemos que tiene una tendencia de largo plazo el mercado de baterías de los automóviles, ¿no? Porque es un mercado con mucho crecimiento. Y ahí hay 5 jugadores que tienen el 60% del mercado. Seguramente en los próximos años, alguno de esos jugadores pueda desaparecer o ser comprado por otro. Ahí yo soy mucho más partidario de decir, pues me compro a 4 o los 5 jugadores para invertir en los próximos 15, 20 años, que seleccionar uno que pienso que va a ser el ganador.
porque esto me trae a la memoria muchas veces cuando dices, hacer una gran selección de compañías. Yo recuerdo un caso que hablaba con una persona conocida que estaba en el consejo de administración de una empresa que quebró. Dice, él tenía una posición en acciones importante en la compañía. Dice, ni me he enterado de lo que ha pasado. Entonces, muchas veces tampoco debemos pecar de que podemos llegar absolutamente a todo. Creo que la cordura y hacer una inversión sensata a lo largo del tiempo es la mayor defensa que va a tener una inversión con la vista puesta en el largo plazo. Sobre todo porque tenemos 70.000 compañías, más de 70.000 compañías en el mundo. Diversificar en 200 igual es bastante concentración, pero nos van a ayudar de cara a largo plazo. Hay inquietudes de las personas que nos siguen sobre el funcionamiento, sobre cómo trabajáis. Dice, ¿cómo podemos saber en qué empresas está invirtiendo cada fondo? Porque en las fichas no está. Pero claro, es que esto no se puede ir contando casi en tiempo real, ¿no? Trimestralmente se presentan todas las compañías. En el informe trimestral aparecen todas las compañías que tenemos en cartera. Entonces ahí puede ver cualquier accionista o que no lo sea, bueno, cualquier partícipe o que no lo sea, toda la composición de nuestro fondo. Y una última rápida, que se nos va acabando el tiempo de esta mesa, es de Juan. Dice, ¿qué fondo de inversión comercializa Renta 4 que replique lo mejor posible al MSCI World, al famoso índice que replica al mundo? A ver, el fondo Renta 4 Acciones Globales no busca ser una réplica del MSCI World, pero tiene una exposición que sigue un poco esa línea, con lo cual cualquier persona que quiera invertir en el MSCI World, lo más parecido que va a encontrar dentro de nuestra gama de gestión activa es el Renta 4 Acciones Globales. Muy bien, pues ahí está. Muchísimas gracias tanto a Celso como a Ana María, como a Elena, como a Luis, por haber compartido esta detallada explicación de cómo trabaja el equipo de Renta 4 Gestora en la renta variable global. Ha sido la segunda de la mesa. Recuerdo para orientaros, hemos hablado de renta variable europea. Si dais marcha atrás en el vídeo, ahí tenéis esa mesa. Y para saber cómo ve el equipo de Renta 4 Gestora la renta fija, hay muchísimo interés ahora mismo en la renta fija, o la renta fija mixta, o los mixtos, incluso otro tipo de fondos, tendréis que esperar, pero no mucho. Mañana a la misma hora, a las 12 del mediodía, una nueva transmisión en directo, la segunda jornada dedicada a ustedes, a los inversores. Gracias por acompañarnos y mañana nos vemos.